esta sección una serie de contrastes entre las características del viejo hombre que los creyentes han de desechar como trapos sucios, que pertenecen al pasado, y las del nuevo hombre, vestirse de ellos. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Antes su vida era vana y vacía, ahora hay plenitud en ella. Antes la ira y la malicia les caracterizaba en sus relaciones los unos con los otros. Ahora ha de ser el amor y la benignidad que los una. Estaban sumidos en la maldad, pero ahora tienen que reflejar la bondad. Sus mentes y corazones y cuerpos estaban contaminados con toda clase de impureza e inmundicia. Ahora es la santidad el signo que les marca delante de Dios y de los hombres. Sus vidas estaban llenas de engaño, mentiras, insensatez en otro tiempo. Ahora han de andar en la verdad, la justicia, el amor y la sabiduría divinos. El título del mensaje del sermón de esta tarde es Endurecido y transformado, las dos caras de un corazón, que es lo que el apóstol Pablo presenta en este fragmento. El apóstol Pablo enfatiza, refuerza, da un valor máximo a lo que quiere decirle a la iglesia de Éfeso al afirmar: esto digo y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes que ya conocen o dicen conocer el Evangelio, no caminen, no se conduzcan, no aparenten vivir como viven los gentiles. Recuerden lo que en otro tiempo ustedes eran. Así que en este fragmento bíblico vamos a encontrar entonces estas dos características: un corazón endurecido, un corazón transformado. Pero a la vez vamos a encontrar tres características de un corazón endurecido, que el mismo fragmento bíblico nos da de los versículos 17 al 19. De tal manera que podemos ver entonces que un corazón entenebrecido, un corazón excluido de la vida de Dios y un corazón insensible. Como pueden ver, es un corazón negro que nos representa antes de conocer el Evangelio. Nuestra vida que estaba en tinieblas. Así que entrando a la primera parte donde dice, tienen entenebrecido el entendimiento. La definición de tinieblas, oscuridad, es la ausencia de la luz. No hay más definición. Traté de encontrar y dice ausencia de luz. Pero también hay una que va junto que dice que es suma ignorancia y confusión por falta de conocimiento. De tal manera que esta definición de suma ignorancia, confusión, por falta de conocimiento podría apegarse a lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Ustedes tienen entenebrecido el entendimiento, o en otras palabras, tienen ignorancia y confusión por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Así que la misma palabra de Dios nos lleva entonces en el Evangelio de Juan 3:19 que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por lo general, cuando entramos a un cuarto, cuando ya es de noche, ¿qué es lo que hacemos primero? Encender la luz para poder ver. Si no encendemos la luz, corremos riesgo de caernos, de tropezar, primero de tropezar y luego de caernos, o de tirar algo que esté en nuestro camino, o romper algo al estar caminando a tientas sin saber a dónde vamos. Es lo que sucede cuando estamos en tinieblas. Ahora, la palabra de Dios dice igual en Juan 1:4-5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando a alguien no le gusta estar en luz? Que prefiere estar en tinieblas, que prefiere estar en la oscuridad. Porque entonces las obras que haga
no van a ser manifestadas, no se van a manifestar, no van a poder ser vistas. Si usted, el ejemplo mismo del cuarto, si usted entra al cuarto en oscuras, ¿cuánto tiempo tardará que sus ojos se acostumbren a esa oscuridad y alcance a percibir algo? Hablamos de una densa oscuridad. Pasará mucho tiempo para que al menos perciba algo. Entonces, lo que sucede cuando el hombre de manera natural no conoce del Evangelio, vive en tinieblas, trae en la mente entenebrecida, no alcanza a comprender lo que Dios tiene para él. Es locura para los que no conocen el Evangelio. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura, porque no alcanza a comprenderlo. Así que simple y sencillamente el primer punto es que el hombre que tiene un corazón endurecido, su mente está en tinieblas, no anda en la luz. Y puede ser que le agrade andar en tinieblas, porque él ama las tinieblas, porque sus obras son malas. Pero hay una oportunidad que es a través del Evangelio para venir a la luz, que es Cristo Jesús. Esa es la primera característica de un corazón endurecido, una mente que no alcanza a comprender la voluntad de Dios. Luego tenemos excluidos de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza del corazón. ¿Qué significa estar excluidos? Es quitar a alguien o a algo del lugar que ocupaba, prescindir de él o de ello, descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. Y ese algo es la vida de Dios. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay justo ni aún algún uno. De tal manera que estábamos descartados, estábamos rechazados, estábamos negados a la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo es a través de la obra de Jesucristo es que nos ha acercado nuevamente al Padre, a la obra maravillosa que Él hizo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la vida de Dios? Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. De tal forma, amado hermano, que si tú no tienes al Hijo de Dios, Él no ha hecho la obra redentora en tu vida. Simple y sencillamente tú no tienes vida. Permítame ilustrarlo de esta manera. Usted camina, anda, respira, hace sus quehaceres y sus trabajos, pero es una vida que terminará al momento de cerrar los ojos, porque no tiene vida que continúe, porque usted está muerto en sus delitos, porque no tiene la vida esa vida que solo es a través de Jesucristo. De tal forma que hoy puede ser el día en que puedas cambiar por la obra de Jesús y que te pueda cambiar Él de un corazón endurecido a un corazón transformado. Tenemos un relato bíblico de un hombre llamado Nicodemo, que era un prominente judío. Él vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Así que, amado hermano, es importante y necesario nacer de nuevo para que puedas no estar excluido de la vida que es en Dios a través de Cristo Jesús. Hemos visto entonces ya dos características de un corazón endurecido, que tiene una mente entenebrecida y está excluido de la vida en Dios, que es a través de Jesucristo. Ezequiel 36:26 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Literal, cuando dice corazón de piedra, se refiere a que tengamos una roca como corazón, sino que tenemos un corazón endurecido como una roca, que no es sensible a la palabra de Dios y al Evangelio, que es la tercera característica de un corazón endurecido. Porque dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Buscando la definición de insensibilidad, dice que la insensibilidad es la condición, es la propiedad, es la característica o el atributo o el estado en la que no se es sensible. O sea, está muy largo para definir la insensibilidad, ya sea física o emocional. Y muchas veces decimos, ni te acerques a ese hermano, ni le cuentes tus problemas, porque es un insensible. Ni se va a inmutar con lo que le digas. Te va a decir, oro por ti y te vas. Eso es insensible, que no es sensible. Muy difícil, ¿verdad? ¿Qué hacen en nuestras manos los callos? Podemos decir que podemos realizar algún trabajo físico en la que por la frecuencia con que realizamos el trabajo va creando callos en nuestras manos. Pongamos el ejemplo de un herrero. Un herrero agarra la pinza y agarra el pedazo de fierro para ponerlo en el fuego para que quede el rojo vivo y luego poder agarrar, sacar y golpear. Sus manos se van endureciendo, de tal manera que se vuelve insensible al calor cuando lo acerca al fuego. Se vuelve insensible al dolor, se vuelve insensible, pues no va a sentir nada, por lo mismo que está teniendo el uso frecuente de lo que está haciendo. Y puede tocar algo frío, algo caliente y simple y sencillamente no va a sentir dolor o sensación alguna. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona está en oficina? Computadora, las manos están suaves. Si se pone a hacer algún trabajo físico, se le va a salir ampollas. Y de las ampollas salen los callos. ¿A qué quiero llegar, hermanos? La palabra de Dios dice, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, es decir, las personas sí sabían de Dios, pero no lo reconocieron, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de sus padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican.
Eso sucede cuando el pecado ya hizo callo, cuando el pecado ya te volvió insensible. Entonces, te dejo esta primera frase que dice: la insensibilidad por el pecado es a causa del pecado mismo. La práctica constante causa callo en tu mente y en tu corazón que te hacen dejar de sentir dolor, pena y arrepentimiento. De tal manera que te vas endureciendo cada día más y te vuelves una persona insensible. Entonces, estas tres características de un corazón endurecido son mente entenebrecida, lejos de la vida de Dios e insensible. Como podemos ver en la lámina, un corazón negro. En contraste entre un corazón endurecido, ¿cuál sería? Como dice Ezequiel, un corazón, nos quitan el corazón de piedra y nos ponen un corazón de carne. Entonces sería un corazón transformado, un corazón cambiado. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un nuevo nacimiento? Cuando tú vienes a los pies de Jesús reconociendo tu necesidad de perdón, cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, mostrándote tu pecado, mostrándote quién eres y quién es Dios. Y que solo a través de la obra de Jesucristo es que puedes venir a los pies, suplicando por su perdón. Así que en contraste, un corazón endurecido es uno transformado. ¿Y qué lo transforma? El Evangelio de Cristo, Jesús en nuestras vidas. El apóstol Pablo comienza el versículo 20 diciendo: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, de la manera de andar, de estar endurecido, de ser insensible, de estar en tinieblas. Pero dice algo que nos puede llevar a reflexionar. Si en verdad lo oyeron, le dice a la iglesia de Éfeso, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Esa verdad preciosa del Evangelio. Entonces, no se justifica que vivas como viven los que no conocen esa verdad. Si de veras tú has escuchado la verdad del Evangelio, no se justifica que vuelvas a vivir de la misma manera en que viven quienes no conocen esa verdad. Y esa verdad que está en Jesús, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hace casi 2000 años, o más de 2000 años, un gobernador romano le hizo una pregunta profunda, aunque familiar, a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Le preguntó: ¿y qué es la verdad?, le dijo. Este relato lo podemos encontrar en Juan 18:38. No tenemos manera de saber si la pregunta que hizo Pilato era una indagación seria o una expresión sarcástica de una mente agotada. Pero minutos más tarde entregaría ¿a quién? Entregaría a Jesús a una multitud airada para que fuera crucificado. De tal manera que el pastor Sproul escribió: Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que es el mismo momento en que él hizo la pregunta: ¿y qué es la verdad?, estaba mirando derechamente o directamente a la encarnación pura de la verdad. Aquel que es la verdad le había acabado de decir: todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Así que, amado hermano, si tú no estás de parte de la verdad, no escucharás la voz del Señor. Desde entonces, los seres humanos han hecho la misma pregunta de Pilato: ¿y qué es la verdad? Y al igual que Pilato, no han sabido la respuesta. Pero la respuesta la conocemos, que está en Jesús. Jesús es la verdad.
Es el Dios mismo encarnado que habitó entre nosotros. Es el Cordero perfecto para el perdón de nuestros pecados. Esa es la verdad innegable y que seguirá siendo verdad al final de los tiempos, porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Con esta verdad que Jesús transforma corazones, entonces veamos las características de un corazón transformado. También tenemos 3 características en un corazón transformado. Y lo podemos encontrar en los versículos del 20 al 24. Y podemos decir que despojarse de un viejo hombre, ser renovados en el espíritu de su mente y vestirse del nuevo hombre. En contraste con la primera lámina donde vimos las 3 características de un corazón endurecido, vimos un corazón negro. Y hoy vemos un corazón transformado en blanco. Dice, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Qué es despojarse? Es dejar algo por voluntad propia. Por ejemplo, alguien que se despoja de obligaciones y vive libremente. Ahora, déjeme decirle que de manera natural, por propia voluntad, usted y yo no vamos a renegar del pecado. No vamos a hacerlo de manera natural que usted diga, hoy quiero dejar de pecar. Por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro ADN que traemos, porque estamos tendientes a pecar. Y lo que nos impide pecar es el Evangelio que está en nosotros. Es Cristo Jesús que está en nosotros. Porque si no, libremente pecamos y pecamos. Nos parecemos a los cerdos que les encanta revolcarse en el lodo. Libremente no lo hacemos, solo por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Es que podemos entonces acudir cada mañana suplicando perdón y gracia para estar de este lado de la eternidad, hasta que Cristo vuelva en gloria o nos llame a su presencia. También dice quitarse adornos o prendas. Por ejemplo, alguien se despoja de la ropa y se lanza a una piscina. Ahora, el término viejo hombre es una expresión que aparece en la Biblia. Esta frase se encuentra en el Nuevo Testamento y es utilizada para describir la vida anterior antes de venir a los pies de Cristo, reconociendo nuestra condición. Y solo a través del precioso Evangelio es que nuestras vidas son transformadas, iniciando así nuestro caminar diario con Jesucristo, despojándonos de la manera de vivir que estaba plagada de nuestra condición de pecado y separados de Dios. El apóstol Pablo utiliza esta expresión en sus escritos para enfatizar la necesidad de dejar la vieja manera de vivir y adoptar una nueva identidad en Cristo. El apóstol Pablo a la carta a la iglesia de Corintios les recuerda: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sin embargo, tienen oportunidad si reconocen su pecado. Si continúan pecando, siendo un corazón entenebrecido, un corazón endurecido, una mente reprobada, definitivamente lo que dice el apóstol Pablo es verdad. Y no estoy diciendo que sea mentira, pero a través del Evangelio, estas personas que viven este tipo de pecado, o cualquier tipo de pecado, porque no hay pecado grande ni pecado chico, todo es pecado a los ojos de nuestro Señor. Todos pueden venir a través de Jesucristo para suplicar gracia y perdón. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, ¿qué tiene que ser cambiado en nosotros? ¿Qué tiene que ser quitado y
cambiado. Nuestro corazón tiene que ser quitado, el de piedra, el endurecido, y puesto un corazón de carne, un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden, y si piden no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Esto es lo que hace un corazón que no ha sido transformado. Estamos caminando en el proceso de santificación. Nadie ha dicho que es fácil de este lado de la eternidad. Nadie ha dicho que dejamos de pecar de manera automática. Por eso el Evangelio se vive a diario. El Evangelio se vive cada momento, porque pecamos. Necesitamos de la gracia del Señor cada día. Entonces, lo primero es despojarnos del viejo hombre. Y solo lo podemos hacer a través de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Porque solos no podemos. Solos estamos tronados. Solo es a través de Jesús que podemos despojarnos. Pero también necesitamos, aparte de que nos despojemos del viejo hombre, necesitamos entonces ser renovados en nuestra manera de pensar. Necesitamos ser transformados de nuestra manera. Y la definición dice que es una acción o efecto de renovar, de modernizar, de actualizar, de reformar, de rejuvenecer, de regenerar, de transformar. Esto es lo que podría traducirse en renovar, ser transformados, ser regenerados a través de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Si nos quedamos únicamente con la idea y concepto de renovar, podemos quedarnos ante un dilema, ya que incluso buscaríamos entonces hacer cambios en nuestro físico, en nuestra manera de vestir. Podemos pensar en una cirugía plástica, pero no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que renovemos nuestro espíritu de nuestra mente. En otras palabras, nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra cosmovisión, cambiemos la manera de ver las cosas, pero ¿a través de qué? A través de la palabra del Señor, a través del Evangelio. Cambiemos cómo enfrentamos a diario el pecado que nos acecha en todo momento. Por eso el mismo apóstol Pablo le escribe a los romanos diciéndole: por lo tanto, hermanos, les ruego, les suplico, por lo que Dios hace en ustedes, por las misericordias que Él tiene cada mañana, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pero escuchen con atención qué dice el versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces no podemos conocer la voluntad de Dios, si es bueno o aceptable y perfecto, si no cambiamos nuestra manera de pensar a través del Evangelio de Jesucristo. Hay un canto que dice: pon en mí la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Si yo no tengo la mente de Cristo, no puedo cambiar la manera de ver las cosas. Entonces mi cosmovisión seguirá siendo la misma. Necesitamos tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver todas las cosas a través de la palabra de Dios. Necesitamos ser renovados por el poder del Evangelio en nuestro interior para poder reflejar en nuestro exterior que somos diferentes por su gracia y por su amor. Repito, necesitamos ser renovados por el poder del Evangelio en nuestro interior para poder reflejar en nuestro exterior que somos diferentes solo por su gracia y por su amor. Es el Evangelio que nos transforma, es el Evangelio que nos cambia, es el Evangelio que nos hace diferentes. Y esto es para todos, esa es la buena noticia. No solo es para algunos, es para todo aquel que confiese que Jesús es su Señor.
Necesitamos renovar nuestro espíritu de mente, pero no quedaría completo si no nos revestimos del nuevo hombre, si no nos vestimos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Pues está muy fácil vestirse del nuevo hombre. Significa quitarme las ropas y ponerme unas nuevas. Ese sería un significado así muy, muy coloquial de revestirse o de vestirse nuevamente. Cambiar de vestidos, quitar la ropa andrajosa, ropaje manchado por el pecado, lleno de lodo y hollín, descritos a la perfección por el profeta Isaías. No hay nada bueno en nosotros, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa palabra de verdugones, en otra versión dice magullados, aplastados, lastimados. Esta es la manera que estamos delante de Dios antes de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, antes que la obra de nuestro Señor se manifieste en nuestras vidas. Solo a través de esta obra entonces es que podemos presentarnos delante de Dios como dignos de estar en su presencia. Esto es solo por Jesucristo, porque ya no nos va a ver, ya no nos miran por nosotros, sino nos miran a través de Jesucristo. Nos quitan nuestro pecado y la justicia de Jesucristo es puesta en nosotros. Y es que así nos presentamos entonces dignos delante de Dios. Regocijémonos y alegrémonos. Démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Apocalipsis 19, 7 y 8. El ropaje que su iglesia llevará en las bodas del Cordero, ropas de lino. Bodas a la que todos los santos escogidos antes de la fundación del mundo han sido invitados. ¿Y por qué no decir a la que usted y yo hemos sido invitados? Porque formamos parte de su iglesia. Si usted no forma parte de su iglesia, no es invitado. Pero la buena noticia es que a través de Jesucristo puedes ser invitado a cambiarte esas ropas andrajosas y vestirte de lino fino para poder estar en las bodas del Cordero. La consecuencia de despojarse, renovarse y vestirse es que llegaremos a ser como Jesús. Llegaremos un día a ser como Él. Porque el mismo apóstol Pablo lo menciona en el cierre del versículo 24 que dice: el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y la verdad es Jesús mismo. Nuestra transformación no se da con los años en la iglesia. Se es maduro cuando te despojas, te renuevas y te revistes de su gracia. Cuando te dueles del pecar y del pecado cada día. Cuando la gente que te rodea ve en quién has creído y quién es el que te sostiene. No importa cuántos años lleves asistiendo a la iglesia, si no has entendido que necesitas el Evangelio para que tu corazón sea transformado y que tú tienes que despojarte del viejo hombre, tienes que cambiar tu manera de pensar y tienes que revestirte del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Hay que ser intencionales en no andar en los caminos del viejo hombre. El apóstol Pablo insta a la iglesia: ya no anden como andan los gentiles. Ya no camines en los caminos en que caminabas. Tienes que caminar nuevamente en los caminos del Señor.
Tú y yo tenemos una responsabilidad. La santificación es nuestra responsabilidad. Tenemos que buscar diligentemente al Señor cada mañana. En cada momento tenemos que buscar al Señor. Tenemos que ser diligentes en santificarnos. Tenemos que ser diligentes en caminar en los caminos que Él nos indica a través de su palabra. Si hacíamos tal o cual cosa que es pecado, dejémoslo de hacer con su ayuda y busquemos agradar al Señor. No es fácil. Nadie ha dicho que es fácil, pero dependemos de su gracia. Dependemos de su bondad, de su amor, de su ayuda para lograrlo. Solos no podemos. El Señor nos debe ayudar a caminar de manera individual donde quiera que estemos, donde quiera que Él nos haya puesto. Tenemos que demostrar entonces que hemos sido transformados, que nuestra manera de pensar ha sido cambiada, que nos estamos revistiendo, nos estamos despojando primero del viejo hombre para poder vestirnos del nuevo hombre. Porque no podemos revestirnos del nuevo si no nos hemos hecho, no nos hemos deshecho del viejo. La palabra de Dios dice: he aquí, todas las cosas son nuevas. En Cristo Jesús todo es nuevo. El que peque ya no peque más, pero solo lo podemos hacer y lograr a través de su ayuda y de su gracia. El Señor nos debe ayudar de una manera individual, si es cierto. Debe ser una realidad que anhelemos en nuestras vidas, pero que de una manera colectiva también debemos reflejarlo como iglesia. Si esto lo hacemos cada uno de nosotros en lo individual, entonces como iglesia va a ser de una manera colectiva. Podemos mostrar entonces y cumplir con la misión que tiene la familia Antioquía, que es transformar, hacer discípulos que transformen su entorno para la gloria de Dios. A eso estamos llamados. Pero solo lo podemos lograr a través de tener un corazón transformado, un corazón cambiado, a través de la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. Vamos a orar.